¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos a este canal. Me da mucho gusto volver a verlos por aquí. Así como lo vieron en el título, hoy les vamos a hablar sobre un tema que considero de los más importantes en el mundo automotor, que son los lubricantes para motor. Les vamos a decir cuáles son sus funciones, cuál es el punto principal para el cual están diseñados cierto tipo de lubricantes o aceites, el tiempo de reemplazo, sus características. Y pues como siempre estamos aquí en Procar Service León. No le cambien. Ese es un tema que está bastante interesante, así que póngale atención. Y ahí estamos un día más de clase. Comenzamos. Bien, antes de empezar, pues quisiera dividir este tipo de videos en dos. ¿Por qué? Porque es un tema bastante grande, bastante amplio, por lo cual podemos hablar horas y horas acerca de lo que son los aceites lubricantes, cómo están conformados, qué moléculas tiene, cómo están hechos físicamente, químicamente, cómo reaccionan. Y digamos, es un tema bastante complejo y bastante amplio. Pero en este video pues los voy a tratar de hacer lo más práctico posible, lo que realmente nos interesa, que es saber qué tipo de lubricante es el que tenemos que utilizar para nuestro auto, cuál es el adecuado, si tengo que cambiarlo de determinado cierto de kilometraje, cada cuándo es el momento necesario para cambiar, por qué se ensucia. Y pues si aún así quieren que les hagamos un video acerca del tema de lubricantes, hablando químicamente de cómo está conformado, pues díganos aquí en la base del video, aquí en la cajita de comentarios, si es que les interesa ese tema. Pero bueno, para los que están aquí, les voy a hacer la forma más agrupada posible y vamos a empezar a hablar sobre aceites de motor, los tipos y los grupos, que es algo lo más sencillo para que ustedes sepan de qué se trata. Y comenzamos. Bien, vamos a hablar sobre sus funciones. Las funciones principales del aceite pues van a ser prácticamente estas cuatro, en las cuales el primero nos indica que es lubricar, como su palabra lo dice. El segundo, bueno, es enfriar. El tercero, limpiar. Y el cuarto, sellar. Dentro de lo que es la parte, como le dicen que su función principal es lubricar, pues prácticamente eso, lo que es disminuir el punto de fricción entre metales o entre algunas partes plásticas incluso. Entonces, mientras el metal está, digamos, tallándose uno con otro, lo que hace el aceite es entrar a la mitad y generar esa película protectora donde disminuye el punto de contacto y disminuye el punto de fricción. No lo evita, porque no hay forma de evitar que no exista fricción entre las partes internas del motor, porque es prácticamente la única forma de evitar que friccionen es pues que no se tocaran y pues no harían su función principal. Entonces esa es una función. Lubricar es disminuir el punto de fricción. El número 2, como su palabra lo dice, enfriar. ¿Recuerdan en el video pasado que les hablé del anticongelante? ¿Cuál es su función? Que también es para enfriar. Bueno, prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está en contacto continuo con lo que son los metales y los puntos de fricción, que es donde se genera mucho calor también. Y lo que hace es tomar ese calor, llevarlo a un enfriador de aceite, y que su función principal pues es enfriar el aceite para que vuelva a regresar, vuelva a tener contacto donde está el punto de fricción, vuelve a tomar calor y así sucesivamente. Incluso en algunos motores, en la parte donde va lo que es el cilindro y va subiendo el pistón, hay unos que tienen rociadores de aceite y que continuamente están rociando aceite en el momento de que sube y baja lo que es el pistón, y eso precisamente lo hace pues para enfriarlo. Recuerden que esa es la parte más caliente del motor, donde se genera lo que es la combustión, donde están los cilindros. Entonces avientes ese aceite para precisamente enfriar y vuelve a hacer lo que es su ciclo. Entonces también enfría. El número 3, limpiar. ¿Han visto por qué al momento de poner lo que es su aceite nuevo es un aceite transparente, cristalino, algunos puntos color miel o color muy claro, y cuando lo cambian sale negro? ¿De dónde viene esa suciedad? Pues prácticamente de ahí, de donde viene, es en la parte donde se genera la combustión, donde ya está propiamente lo que es el cilindro. Al momento de hacer la mezcla de aire combustible y hacer la combustión, en medio, donde van los famosos anillos, se genera una combustión tan fuerte que prácticamente ese carboncillo y ese hollín alcanza a irse hacia abajo de lo que es, hacia los lados, perdón,
de lo que es el pistón y pues prácticamente cae al cárter. Y ese hollín que se genera lo atrapa el aceite y ese se encarga de llevarlo al filtro de aceite, dejar las impurezas y salir nuevamente digamos, al sistema limpio. Es por esa razón de que se hace negro el aceite y conforme pasa más tiempo se genera más hollín, más carboncillo y llega a salir hasta cierto punto pastoso. Nos ha tocado hacer cambios de aceite y realmente ya no sale líquido, ya sale como pulpa. Y eso pues prácticamente es por falta de mantenimiento que ahorita les voy a hablar más tarde. Y el número 4 no tiene una orden de importancia, todos son importantes. El número 4 es sellar. Así como les comento en la parte de lo que son los anillos y el pistón, eso no es totalmente hermético, siempre tiene digamos, un espacio que precisamente lo que genera el aceite es sellar ese punto. Por eso existe ese mito de que, oye, si le pongo un aceite más delgado o más grueso me va a funcionar mejor. Pues eso es falso. Ahorita les voy a explicar lo que viene siendo los grados en el aceite. Y esa parte de lo que se genera, lo que es el sello, cuando empieza prácticamente ya a aventar humo, que ya empieza a soltar ese humo color azul, que prácticamente se está quemando el aceite, le ponen esos famosos aditivos, que también vamos a hablar de eso, y le ponen aceite más grueso, más viscoso, precisamente para que selle esa parte y pues evitar que vuelva a subir y se queme. Entonces, digamos que esas son sus funciones principales de lo que es el aceite. Lubrica, enfría, limpia y sella. Ahorita vamos a hablar sobre los aditivos, porque el aceite también ya tiene algunos aditivos. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿le puedo poner un aditivo? Se lo puedes poner, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el aceite ya propiamente trae aditivos. Aquí en la parte de lo que es limpiar, el aceite ya trae lo que son aditivos, son detergentes que ayudan precisamente a estar limpiando eso. Si ustedes tienen un motor muy sucio, que acaban de comprar un automóvil y no saben cuál es el pasado y se dan cuenta que ya tienen la parte de arriba donde va la tabla de puntería, o sea, se genera ese carboncillo bastante extenso, hay formas precisamente de limpiarlo. Existen en el mercado lo que son aditivos para hacer limpieza interna del motor. No se los recomiendo tanto, se puede utilizar, pero es un riesgo. ¿Por qué? Porque propiamente si eso lo desprende, esa suciedad, ese hollín, pues va a ir, digamos, tiene que caer por lo que son las venas de lubricación. Si esas venas de lubricación se tapan, pues prácticamente no va a haber aceite y eso entonces sí nos puede llegar a tener un desenlace peor. Por eso es importante que al momento de estar haciendo sus cambios de aceite continuamente, si ustedes quieren, digamos, limpiar lo que es el motor, hagan sus cambios más continuamente. Ahorita les voy a hablar sobre los aditivos que tiene el aceite, tanto en aceite mineral y el aceite sintético. Ahorita les voy a decir las diferencias y por qué se llaman uno mineral y otro sintético. Bien, dentro de lo que son los grupos en los cuales se va a dividir los lubricantes básicos, que es la base en la cual está realizado nuestro aceite, hay, digamos, 5 tipos de grupos. Aquí los vamos a dividir en grupo 1, 2 y 3, que son los minerales, y grupo 4 y 5, que son prácticamente los sintéticos. Lo que va a diferenciar es prácticamente la forma en cual están refinados, ¿sí? Algunos son hidrogenados, en fin, son cosas así como de química, pues que se les empieza a hablar, es un tema bastante extenso. Y el grupo 4 y grupo 5. Aquí, para que ustedes sepan diferenciar entre uno y otro, pues hay que ver la ficha técnica de qué grupo, porque les indica si es algún tipo de grupo en el cual está hecho. Si ustedes ven que es un grupo 4, pero en la botella no dice que es sintético, por lo menos ustedes ya saben que dice grupo 4, es sintético. El grupo 5 es digamos, el aceite más costoso que existe actualmente. ¿Por qué? Porque siempre hay que recordar que lo que es el mineral pues es el más económico y de ahí hay infinidad de marcas. También busquen una marca que sea, digamos, reconocida. Hay aceites bastante malos, no los utilicen, pero sí ya traen una certificación SAE o lo que es la certificación API, algo que ahorita vamos a hablar más tarde de eso, pues significa que ya tuvo un proceso de verificación, ya tuvo un proceso de calidad, por lo tanto pues pueden confiar en ese aceite. Aquí la diferencia entre un grupo 4
Y un grupo 5 pues prácticamente va a ser que en el grupo 5 existen unos aceites que ya traen, digamos, algunas moléculas adicionadas precisamente para que puedan generar una lubricación mayor. Uno de los ejemplos posiblemente más fáciles de explicarles es algunos de nosotros, o digamos la gran mayoría de nosotros, podemos conocer lo que es el aceite que le llaman Liquid Moly. Es un aceite bastante bueno, es un aceite europeo bastante bueno, y ese tipo de aceite le dice que está adicionado con moléculas, o que ellos le llaman moligen. Ese aditivo, ese extra, que por lo tanto es más caro, lo que es el aceite que ayuda a mejorar a lubricar, pues prácticamente es lo que estamos hablando de un grupo 5. Por eso en el precio entre lo que es el mineral y el sintético cambia. En un número 5 pues es el aceite, digamos, el tope de gama que estamos manejando actualmente. Y bien, con respecto al tema de aditivos, ahorita le puse estos. Hay más aditivos, pero creo que son los más importantes que les puedo estar mencionando. El principal, de los más importantes, es prácticamente un mejorador de viscosidad. Ese mejorador de viscosidad lo que hacen es que el aceite a ciertas temperaturas mantenga esa viscosidad que se necesita precisamente para poder proteger lo que son las partes que están en constante fricción. El segundo, pues es prácticamente un antioxidante, así como ya lo vimos en el video pasado acerca de los, digamos, de los refrigerantes. También tiene un antioxidante precisamente para evitar la oxidación, porque como está en contacto también con oxígeno, también se oxida. Ahora, ya ven que les dicen que hay que cambiarlo cada tiempo o cada kilómetros. Bueno, si no se cumplen los kilómetros hay que cambiarlo por tiempo porque prácticamente se oxida. Entonces, al oxidarse, pues ya no va a servir. Un antiespumante, pues el antiespumante es prácticamente lo mismo, como está viajando por lo que son las cavidades para evitar que se generen lo que son burbujas o espuma y que la bomba pueda bombear el aceite perfectamente y romper que sean estas burbujas, pues prácticamente se utiliza un antiespumante. Detergente, el detergente pues prácticamente es precisamente para limpiar. Al momento de que viaja por todo lo que son las cavidades del motor, las venas de lubricación, va limpiando lo que se va quedando lo que es el hollín, el carboncillo que se genera precisamente por producto de combustión, y ese detergente lo que hace es limpiar y ocupa un segundo, que es un dispersante. El dispersante es prácticamente para que no se hagan grumos, para que no se genere, digamos, un tapón dentro de las venas de lubricación que son muy delgadas y evitar que se tapen. Entonces eso lo que evita es que se generen esos grumos y que pueda llegar prácticamente a lo que es el aceite y se vaya directamente a lo que es el filtro. Y el último, digamos, de los más importantes es un emulsificante. Digamos que el aceite siempre va a tener una combinación con agua. Dice, ok, no se puede mezclar el agua con el aceite. Es correcto. Digamos, en la mañana ustedes ven que su automóvil pues tiene una capita como de rocío, de humedad, pues prácticamente es lo mismo que pasa dentro del motor. Al momento de que se condensa por la misma cambios de temperatura, llega a tener lo que es agua. ¿Qué pasa? El agua va a bajar, va a quedarse en la parte de abajo del cárter y sería muy, pero muy peligroso que donde está el contacto prácticamente con la toma de la bomba de aceite, pues aspire agua y nos vaya a lubricar el carro con agua. Entonces prácticamente por eso existe ese emulsificante. Lo que hace es, digamos, romper esas moléculas de agua, absorberlas, no mezclarlas, absorberlas dentro de lo que es el aceite y entonces que pueda estar circulando agua con aceite. ¿Sí? Es menos dañino que solamente agua, pero prácticamente por eso existe un emulsificante en lo que es prácticamente los aceites. Cuando el motor ya calienta, que está cerca de los 90, 100 grados centígrados, como el agua hierve, pues prácticamente, digamos, va a salir como vapor y nuevamente tenemos únicamente aceite limpio. Bien, dentro de lo que son la calidad de nuestros aceites, hay que verlos principalmente que sean de buena calidad. Ya si llegan a tener una certificación API, que digamos es el Instituto Americano del Petróleo, que es el que se encarga, digamos, de evaluar si un aceite es bueno o es de mala calidad. Entonces ya si tiene una certificación es que pues pasó prácticamente las pruebas. Dentro de lo que son los aceites lubricantes van a encontrar dentro de lo que es el círculo de información o la famosa DONA estas nomenclaturas SP, SN, SM o SL.
¿Qué significa? Digamos, la norma más actual, de hecho, esa salió en el 2020, es la SP. En el 2011 fue la SN, 2010 fue la SM, aquí fue un cambio muy rápido, y SL 2004. Prácticamente ya encontrar, digamos, aceites SL, pues imagínense cuánto tiempo han estado, digamos, guardados. Pero bueno, eso también nos va a servir prácticamente, ¿por qué? Porque en el aceite, perdón, en sus manuales les va a decir qué tipo de aceite es el que deben de utilizar. Un ejemplo. Si en su automóvil les dice que necesita un aceite con certificación SM o superior, significa que si ustedes llegan ahorita al mercado y encuentran un aceite que es SN, sin problema, porque excede, cumple y excede a SN. Y SP cumple y excede lo que es SN y los anteriores. Por eso es importante verificar en lo que es el aceite cuál es el que está utilizando. Aquí, en lo que es el aceite, miren, vamos a ver. Aquí dice certificación API y aparece SN. Significa que está dentro de esta norma, que es la del 2011. Vamos a hacer otro ejemplo. Si usted tiene un automóvil muy nuevo, que sea un motor nuevo también. ¿Por qué? Porque hay automóviles que están comprando en el 2020, pero ese motor pues prácticamente ya tiene, no sé, 7, 8, 10 años que se sigue fabricando con el mismo tipo de motor. Entonces, aunque sea su automóvil nuevo, le dice que usted necesita un aceite que sea SN, pues pueden comprar SN o SP. Pero si ustedes tienen un automóvil con motor nuevo y le dicen que tiene que ser un aceite con certificación SP, solamente va a tener que ser este. Si ustedes le ponen un SN, significa que le están poniendo un aceite por debajo de lo que el fabricante les dice. Ahora, es bien importante que en ese tema yo les voy a hablar ahorita más adelante de dos puntos de vista totalmente diferentes. Uno como fabricante y el otro como mecánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como fabricante va a indicar una cosa, pero lo que es la realidad va a ser otra muy distinta. Y digamos, lo que quiero con ese tipo de videos es que ustedes tengan la mejor información y la última palabra en saber cuál tipo de lubricante es el que mejor les acomoda para su auto, para saber cuál es el que necesitan y prácticamente quitar esos, digamos, mitos y leyendas que es sobre, digamos, el grado de viscosidad de lo que son los aceites. Ya continuamos con eso. Y bueno, vamos a hablar sobre el último tema, que es la viscosidad, antes de entrar a uno de los tipos de aceite. La viscosidad pues, prácticamente tiene una norma, que es la norma SAE, que se encarga de digamos que lo que significa que es Sociedad de Ingenieros Automotrices, que es la que se encarga de medir y certificar la viscosidad de cada tipo de aceite. Aquí vamos a tener un ejemplo muy sencillo, que es uno de los más comerciales, es un 5W30. El 5W30 significa que la primera letra significa que este 5 se comporta como un aceite de grado 5 que traducido en centígrados, pues le puede dar protección hasta menos 30 grados. La letra W es en inglés winter, que viene siendo en frío. Significa que si tú vives en una parte muy fría y que tu temperatura ambiente está a menos 30 grados, pues vas a ocupar lo que es un aceite de un grado muy bajo, que es un 5W30. Que te va a proteger pues, prácticamente a menos 30 grados al momento del encendido. Significa que te va a garantizar que en frío pues, el aceite pueda fluir de manera correcta hasta un menos 30. Aquí tenemos un aceite, por ejemplo, que nos indica que es 0W20. Significa que este aceite te va a proteger en menos 35 grados centígrados. Entonces ocuparías un aceite con grado 0. La segunda, que prácticamente 30, que piensan que es dependiendo de la temperatura ambiente, también eso es un gran mito. Porque dicen, es que sabes que yo vivo en una zona donde hay, no sé, 30, 40 grados centígrados y necesito un aceite que sea más viscoso. No. El motor en sí está arriba de 100 grados centígrados o cerca de los 100 grados. ¿Para qué quieres ponerle un aceite diferente cuando prácticamente un aceite 5W30 pues te va a servir perfectamente para tu motor? Ahora la pregunta del millón, ¿cuál es el aceite indicado para mi motor? De punto de vista del fabricante, nos va a indicar que
el mejor aceite es el que te indica fabricante. El fabricante en su manual, en su ficha técnica, te va a decir qué tipo de aceite es el que hay que utilizar. Si te dice que hay que utilizar un 15W40, un 5W30, un 0W20, un 0W40, el que te marque, ese es el que debes de utilizar toda la vida útil del motor. No hay que cambiarle. No porque ya tengas más kilómetros o tengas menos kilómetros, hay que cambiarlo, hay que subirle de viscosidad, hay que bajarle. No, ese es uno de los grandes mitos. Oye, entonces, un aceite más delgado me protege menos y un aceite más grueso o viscoso me protege más. No. Siempre el que les marque el fabricante es el que vas a estar utilizando toda la vida útil del motor, no tienes por qué cambiarlo. Así tengas 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 kilómetros y el motor se encuentra en buenas condiciones, vas a seguir utilizando el mismo. ¿Qué pasa y por qué es ese famoso mito de que y ustedes pueden ver en aceites que dice aceite para alto kilometraje, arriba de 100,000 kilómetros? Eso es prácticamente pura mercadotecnia. Ustedes van a estar utilizando el aceite que les marque el fabricante siempre. ¿Qué pasa cuando le ponemos un aceite diferente? Ok, cuando ya le tenemos que poner un aceite diferente porque ya está aventando humo, porque ya está quemando el aceite, entonces significa que el motor pues ya fue, o sea, ya dio su vida útil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, desde el punto de vista, digamos, externo, nosotros como mecánicos, pues es aumentar prácticamente el grado de viscosidad. ¿Qué es esto? Si tu automóvil de fábrica estaba saliendo con un 5W30, que es el que siempre te dice que maneja, pero sabes que ya está aventando humo por desgaste, por malos cambios, por falta de mantenimiento y no quieres solucionar el motor, digamos, ¿qué haces? Es aumentar el grado de lo que es la viscosidad. Entonces ya le empezamos a poner, digamos, un 540, ya empezamos a ponerle un 1540. ¿Qué es lo que hace? Es aumentar la viscosidad de lo que es el aceite, pero eso también conlleva lo que es un daño. Si tú por un auto que ya tienes más de 100,000 kilómetros, 200,000 kilómetros o simplemente que le llaman alto kilometraje y tú le vas a poner un aceite más grueso, lo único que vas a ocasionar es que el motor se degrade o se dañe más pronto. Así que tú mismo le estás quitando vida a lo que es tu motor. ¿Por qué? Porque, digamos, como ya les comentamos, dentro de lo que son los metales se está generando, digamos, esa fricción. Si el aceite es más viscoso, ¿qué va a suceder? Le va a costar más trabajo estarse mezclando en lo que son los metales, por lo tanto, va a aumentar lo que es la fricción. No la evita, no la disminuye, al contrario, lo estamos dañando. En cuestión de lo que son, digamos, el aceite, digamos, es de una forma muy parecida como la miel. La miel, cuando al momento que se calienta, digamos, se convierte en líquida y puede, digamos, escurrir o si tú la viertes, pues cae, digamos, más rápido a cuando está, digamos, a temperatura normal. En este caso, por eso existen los famosos aditivos en el aceite, precisamente para decirte que en frío se mantenga con una fácil movilidad por parte de la bomba para que pueda fluir de manera correcta y caliente tenga una viscosidad 30, en frío y en caliente. Oye, entonces, ¿cuál es el aceite que voy a utilizar? Porque mi automóvil es X cantidad de marcas, modelos, no importa. Los aceites prácticamente son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Su certificación, de qué grupo es, si es mineral o sintético, cuál es el que necesita. Ojo, en los automóviles aproximadamente del 2010 para acá, porque van cambiando ya lo que son, digamos, materiales, ya hay implementación de varias aleaciones, aluminios y digamos materiales más livianos, indica que tiene que ser forzosamente aceite sintético si es que así te lo marca lo que es tu manual. Si tu manual te dice que tiene que ser un aceite 1540, un aceite de grupo 3, grupo 2, ponle del aceite mineral, no pasa nada. Digamos que al tener estas dos letras se denomina lo que es un aceite multigrado. Aceites multigrados y aceites monogrados. El monogrado no cambia lo que es su viscosidad desde que inicia hasta que digamos en frío y en caliente es prácticamente lo mismo y ese se utiliza pues prácticamente en autos con motores muy pero muy viejitos. En todos los motores digamos actuales tiene que ser siempre aceite multigrado porque necesita protección en frío y protección digamos ya cuando está a temperatura normal en calor. Al momento de que los automóviles están, digamos, en temperaturas de 100 grados,
digamos que el aceite se comporta de una manera viscosa. Mientras más viscosa se mantiene, pues protege más. La viscosidad, que es este número, dentro de lo que son los metales se generan esas, digamos, voy a llamarle cápsulas, y al momento que entra se presionan, y al tener un aceite con más viscosidad, lo que hace es precisamente que aguanta más la presión y que no se rompa esas moléculas y te permita una correcta lubricación. Cuando le pones también un aceite, ojo, esto es cuando ya estás cambiando el tipo de aceite que te dice el fabricante. Cuando estás utilizando un aceite más delgado y empieza a aventar humo, pues significa que no es el aceite adecuado. ¿Por qué? Porque tu motor ya tiene un desgaste. Digamos que cambiar el aceite a poner un aceite más grueso, pues es simplemente hacerle un remedio temporal. Por eso estuvimos hablando que dentro de sus funciones de lo que es el aceite, sellar. ¿Qué sella? Pues prácticamente por donde está generando alrededor de los cilindros, donde está la camisa, ese desgaste que prácticamente pues tu motor ya tiene. Eso incluye en árboles de levas, en válvulas, balancines, propiamente en cigüeñal y todo lo que conforma el motor, que están en continuo fricción o en continuo roce. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo seleccionar el mejor aceite. Ya vimos que el aceite es el que te indica el fabricante, no hay que cambiarlo. Así tenga X cantidad de kilómetros, no hay que cambiarlo. Si tú, utilizando el mismo aceite que te indica el fabricante, ya te empieza a generar humo o calentamiento incluso de más, significa que ya tu motor pues ya tiene un daño y hay que repararlo. Pero prácticamente, como te digo, ahora de mi punto de vista de taller, ¿qué es lo que haces? Más sencillo, arreglar un motor o simplemente cambiar la viscosidad de lo que es el aceite. Eso es lo que se hace comúnmente, poner un aceite con más viscosidad, precisamente para tapar ese detalle que ya trae tu motor, ese desgaste, y a sabiendas que vas a terminar utilizando un aceite de un 25-50, 25-60, porque prácticamente pues ya tu motor estaría en las últimas. Y bien, vamos a ver, ahorita les tengo un manual de qué, digamos, tipo de aceite es el que está marcando. Para que vean que, por ejemplo, aquí les va a decir, mira, aceite, motor, a ver si alcanza a enfocar, dice, a ver. Dice que recomienda un aceite 5W30. Correcto. Y le dice que puedes utilizar una certificación de API, SJ o superior. O en su lugar máximo un 5W20. ¿De acuerdo? Aquí no les dice que digamos que a cierto kilometraje hay que cambiarlo. Por eso, ¿cuál es el aceite? Pues el que marque el fabricante. Ahorita también les voy a decir cuándo hay que estarlo cambiando, porque eso también es otro tema. Bueno, ya sé qué tipo de aceite tengo que poner, es el que me marca mi manual. Oye, pero sabes que no tengo el manual, ¿cómo saber cuál es el aceite que debo de poner? Ahí podemos checar en internet, hay bastante información de cuál es el aceite inicial, pero digamos que un aceite común o el aceite que digamos se adecua al mayor rango de trabajo, estando aquí prácticamente digamos en territorio nacional, puede ser un 530, puede ser un 15W40, que es digamos el más común, el más comercial que podemos encontrar, y eso los puedes utilizar sin mayor problema. Digamos que un 5W30 es como el mayor ejemplo, es el más común, que te va a dar servicio a bajas temperaturas y a altas temperaturas. Por si no sabes cuál es, o acabas de agarrar o comprar lo que es el auto y no lo trae indicado en tu manual, o ya no tienes incluso el manual, utiliza un 530, un 540 puede ser, o digamos un 15W40 te puede funcionar de manera correcta. Si ya empieza a tener algún problema, pues prácticamente lo que es el motor, pues vas a tener que estar utilizando un aceite un poquito, digamos, pues un poquito más viscoso en lo que es alta temperatura, para que precisamente lo que es el espacio que queda entre metales por el mismo desgaste, pues lo pueda estar cubriendo. Bien, en el tiempo de reemplazo del aceite, cada cuando tengo que hacerle su cambio de aceite, hay dos formas en las cuales el manual te dice. El manual te dice que si tu uso de manejo es normal o tienes un manejo severo. Hay que ver cuál es tu tipo y forma de manejo. Ahora te voy a dar unos tips para que tú sepas si manejas normal o manejas severo. Aquí en el manual, que es de Ford, nos da, digamos,
a ver si pues, ahí se alcanza a ver, programa de mantenimiento para uso normal. Y en este de uso normal nos indica, a ver, se ve, dice, cambie el aceite de motor o reemplace el filtro cada 10,000 kilómetros o cada 6 meses. Uso normal. Y en la parte de atrás nos indica, y aquí está, miren, programa de mantenimiento para condiciones de uso severo. Hay que cambiarlo cada 5,000 kilómetros o cada 3 meses. Como ven, se ve, digamos, disminuido a la mitad. Pues, ¿cómo manejo? ¿Cómo sé si manejo normal o manejo severo? Prácticamente, según manual, no existe el manejo normal. En pocas palabras, siempre es un manejo severo. ¿Qué es esto? Si utilizas el auto mucho tiempo ralenti, que es cuestión de, por ejemplo, ciudades con mucho tráfico, que realmente estás, digamos, a un paso lento, digamos, y te paras, frenas, aceleras, ese es un uso severo. Si manejas rápido en carretera arriba de 150 kilómetros, es uso severo. Si, digamos, manejas en terracería o, digamos, haces off-road, prácticamente es uso severo. Si, digamos, que donde vives hay muchos desniveles, hay muchas pendientes, bajadas en sí, es uso severo. O sea, hace que prácticamente todos manejamos de manera severa. No hay un uso de manejo normal. Sería muy complicado que manejes, digamos, como dice manual, en un uso normal. Pero aún así, digamos que los intervalos de mantenimiento lo puedes hacer en aceite mineral. Te indica cada 6 meses o 5,000 kilómetros. En un aceite sintético, pues te puede decir prácticamente, dependiendo también, como te comento, del manejo, 10,000 kilómetros o el año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el sintético, como bien lo dices, es poquito más caro, tienen otro tipo de aditivos, por lo cual te puede mantener con más tiempo funcionando de manera correcta. Por eso es o cada tiempo o cada cantidad de kilómetros. Si tu automóvil utiliza aceite mineral y ahora le quieres poner sintético, no te lo recomiendo, no es nada recomendable hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque como te lo comenté, lo que es prácticamente las partículas de hollín, el carboncito que se va haciendo, el aceite sintético que trae un detergente todavía más agresivo, va a estar limpiando eso. Y eso te lo va a estar llevando posiblemente a generar que las venas de lubricación, que son muy pequeñas, se tapen y te ocasionen un problema de falta de lubricación, que eso pues, prácticamente sería mortal para lo que es tu motor. Si tú quieres hacer un cambio de aceite mineral a sintético, porque ya quieres hacer ese brinco, ¿se puede? Sí. ¿Cómo te lo recomendamos? Nosotros, bueno, prácticamente es utilizar el aceite, estar haciendo sus cambios continuamente y utilizar un aceite semisintético, que recordemos que trae la mezcla de los dos. Es a estar haciendo sus mantenimientos. Ahí sí te recomendamos cada 3,000 kilómetros promedio. ¿Para qué? Para que empiece prácticamente a limpiar eso, utilizar aceite semisintético. Y entonces sí, posteriormente ya cuando llegamos, digamos, llevas el año de hacer estos cambios recurrentes, entonces sí, ya puedes brincar a lo que es un aceite sintético. Dentro de lo que son los envases de aceite, lo que primero tienes que checar es esto, que traiga aquí esta certificación, dice para motores a gasolina. Aquí nos va a indicar que este es totalmente sintético, la tecnología que se utiliza, el tipo de viscosidad, que es un 0W20, que está certificado por SAE. Y en la parte de atrás tenemos la famosa dona de información, donde te dice que ya fue revisado por API, es una... Aquí te dice, ¿ya enfocó? Aquí te dice que es SN, por lo tanto, si tu automóvil dice que tiene que utilizar SN, pues ese es el indicado. Y aquí nuevamente está digamos, la viscosidad, 0W20. Ya con esto te das cuenta si realmente es el aceite adecuado para tu motor. Si tú dices, ok, sabes que no sé, pero lo llevo utilizando aceite grueso o un aceite más viscoso. ¿Por qué? Porque no sé el mantenimiento anterior del auto y quiero utilizar un aceite así.
lo puedes hacer. ¿Qué va a pasar? Si empieza con, digamos, con calentamiento o bien ya empieza a aventar humo, significa que este aceite no es el indicado para tu motor. Es un aceite muy delgado posiblemente. ¿Por qué? Porque entonces ya tu motor, como ya lo comentamos, pues ya trae prácticamente un problema. Y bueno, ¿qué pasa si a mi automóvil le pongo un aceite más viscoso o con mayor grado de protección? Digamos que en la parte de aquí donde nos indica, por ejemplo, este es Castrol 5W40, en frío no hay mayor problema porque, digamos, muy pocas veces aquí en lo que es territorio nacional vamos a alcanzar a temperaturas de menos 30 o 35 grados centígrados, a menos que se vean en algunas partes del norte donde hay nevadas muy fuertes, en fin. Entonces significa que ahí estás cubierto. Oye, pues ¿sabes qué? Mi auto dice que tengo que tener un 5W20 y ahora le quiero poner un 5W30. Pues digamos que el punto de cizallamiento, que es el punto de que cubre lo que es la fricción, todavía está dentro de la norma. Ya cuando le pones un 5W40, ¿qué va a hacer? Que al ser más viscoso el aceite, va a ser más difícil que entre dentro de esas cavidades, dentro de los metales, y entonces te va a generar lo que es un desgaste mayor. Por eso es la importancia de no cambiar el aceite que el fabricante mismo te indica. Si ya llega a tener un problema, pues es que ya, si ya empieza a tener ya un problema de humo, y eso es porque el motor ya pues, prácticamente tiene un problema ya de desgaste. Aquí la recomendación es seguir la norma que nos indica el fabricante. Y dentro de los aceites que te puedo decir de marcas, hay N cantidad de marcas. Hay algunas que nosotros utilizamos más aquí en el taller, pero nos ha funcionado de buena manera. De las marcas que llegamos bueno, que yo utilizo principalmente para mis autos, utilizo que es el de Ventocin. Me gusta mucho este aceite, tiene muy buena referencia, me ha funcionado perfectamente bien. Digamos, tengo autos de motor, digamos, americano, y tengo autos de motor europeo, me ha funcionado perfectamente bien. Por ejemplo, es un 5W40. Me ha funcionado de manera perfecta. Castrol también es una muy buena marca, con la cual también, digamos que algunos fabricantes pues tienen convenio con ciertas marcas. También un aceite que se me hace bueno es que es de marca Valvoline, no en específico, porque pues ya se fijan, es prácticamente para lo que es ya motores más con desgaste mayor. Y lo que sí, por ejemplo, en cuestiones de mercadotecnia que les indica que son aceites de alto kilometraje, no se los recomiendo para nada. Porque incluso en la parte de atrás donde vienen las características dice que proporciona una protección menor en el arranque. ¿Por qué? Porque hacer un aceite mucho más viscoso, pues va a tardar más en frío en poder lubricar esas zonas que requiere, y pues vas a trabajando cuestión de microsegundos, en cuestión muy corta de tiempo va a estar trabajando en seco, y pues es un problema con el cual tu motor pues se va a desgastar más pronto. ¿Y cuál es el peor aceite? El que sí no debes de usar, debes de evitarlo a toda costa, son esos aceites de baja o de dudosa procedencia. Hay muchos aceites que se manejan para relleno, que te cuesta 7 pesos, 5 pesos el litro. Son aceites que no tienen ningún tipo de certificación, se venden mucho, desgraciadamente, te los venden en botellas incluso, digamos, ni siquiera con alguna etiqueta, nada, simplemente es como un aceite que no sabemos si tiene aditivos, si no tiene aditivos. Ese aceite es el peor. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado. Ya saben, si les gustó, denle un pulgar arriba, suscríbanse al canal. Pónganse en los comentarios aquí en la cajita de comentarios qué tal les pareció, si quiere que hagamos otro video hablando sobre este tema, pero ya metiéndonos en la parte de química y cómo está conformado lo que hace el aceite, pues también háganoslo saber. Cualquier cosa, comentarios, pónganmelos aquí abajo. Estamos en Procar Servileón. Mi nombre es Alfonso López y nos vemos en un próximo video. Bye.